Bueno, entonces dice así. Entonces, trabajo final y sustentación, Bueno, simulación de sistemas físicos. Buenos días, Fernanda. Oscilatorios, ¿cierto? Entonces, miremos entonces el primer punto. Entonces, el primer punto dice así. Pregunta uno. Considere un circuito de RLC serie con una fuente de voltaje alterna donde cada t igual a 5 milisegundos se conmuta de 0 a 5 voltios. Entonces, básicamente, esto es lo que habíamos hecho en clase que teníamos. Acá, esto es el voltaje que depende del tiempo y este es el eje del tiempo, ¿cierto? Entonces, conmuta cada 5 milisegundos. Entonces, durante 5 milisegundos está en 5 voltios, como dice acá. Conmuta de 0 a 5 voltios, ¿cierto? Estos son 5 voltios. Después de 5 milisegundos, conmuta a 0. Después conmuta a 5. Entonces, así de forma periódica, cada 5 milisegundos, esto vale 5 milisegundos, este intervalo de acá. Listo. Bueno, muy bien. La carga eléctrica en el capacitor obedece la siguiente ecuación diferencial. Entonces, Q dos puntos más 2 zeta omega 0 por Q punto más omega 0 al cuadrado por Q igual a 1 sobre L por V de T. Esto lo demostramos en clase. Listo. Muy bien. Ahora, la solución a esta ecuación diferencial. Naturalmente, esto no lo hemos demostrado en clase porque esto es, digamos, un poco complicado, ¿cierto? Entonces, eh, pero la escribimos en clase y la simulamos en Python, ¿cierto? Ahora, nosotros habíamos dicho que si comparamos esta ecuación diferencial con la ecuación diferencial del circuito, recuerden que habíamos dicho que el voltaje de la fuente era igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia más el voltaje en la inductancia. Y esto era igual a, entonces, la corriente por la resistencia más la carga sobre la capacitancia más la inductancia por la derivada de la corriente. Pero también dijimos en clase que la corriente era la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de la corriente con respecto al tiempo no es otra cosa que la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, de acá, yo reemplazo acá y reemplazo acá y me queda que la segunda derivada, a ver, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más, bueno, por L más R por la derivada de la carga con respecto al tiempo más la carga sobre ese es igual al voltaje de la batería. Acá dividimos por L, ¿cierto? Dividimos todo por L. Por L, por L, por L, por L. Entonces nos va a quedar Q2 puntos, segunda derivada de la carga, más R sobre L por Q punto más 1 sobre LC por Q igual a el voltaje sobre L. Muy bien. Entonces acá, en este caso particular es donde cuando nosotros comparamos término a término, nosotros comparamos este término de acá con este término de acá, este término de acá con este término de acá, es que decimos que omega sub 0 debe ser igual a 1 sobre la raíz de LC, ¿cierto? Y que cita, que es el factor de amortiguamiento, es igual a R medios por la raíz de C sobre L.
Entonces, estas dos son ecuaciones que vamos a necesitar para resolver esto. Esta y esta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a mirar a ver qué tenemos por acá. Entonces, con esas dos ecuaciones, que serían omega sub 0 igual a 1 sobre la raíz de LC y zeta igual a R medios por la raíz de C sobre L, ¿cierto? Entonces, acá nos dicen en el enunciado determine los valores de la resistencia, la capacitancia y la inductancia de forma tal que el factor de amortiguamiento sea 0.5, 0.25, 0.5 y una frecuencia natural de omega 0 igual a 2 pi f sub 0 con f sub 0 igual a 1.250 kilohertz. Entonces f sub 0 igual a 1.250 kilohertz. Entonces esto es 1250 hertz, ¿cierto? Y acá entonces tenemos que reemplazar esto en omega sub 0. O sea, esto sería, omega sub 0 sería 2 pi por 1250 Hz, ¿cierto? Y así hagan esa frecuencia. Entonces, ahora, así como hicimos en clase, el viernes tienen que mirar a ver cuánto vale R, cuánto vale C y cuánto vale L para que el factor de amortiguamiento esté en estos límites, ya sea 0.15, 0.25, 0.5, ¿cierto? Y para que la frecuencia sea lo que tienen ahí. ¿Sí o no? Entonces, esto ya lo hicimos, no deberían de tener ningún problema en mirar cómo resolver este punto para hallar la resistencia, la capacitancia y la inductancia para cada uno de estos tres casos. ¿Cierto? Muy bien. Una vez tengan esos tres casos, entonces van a utilizar Python y van a decir para un tiempo total de observación de 5 milisegundos, grafique la respuesta del circuito QDT a un voltaje en forma de pulso periódico T sub 0 igual a 15 milisegundos, ¿cierto? Entonces, con un ancho de pulso de 7.5 milisegundos, ¿cierto? Esta información de acá la necesitan es para simular el circuito, no para graficar, ¿cierto? Entonces, cuando simulen el circuito van a tener un pulso de estos, ¿cierto? Acá todo el periodo, este es el periodo, ¿cierto? Cada cuánto se repite el pulso. Este de acá es un periodo de 15 milisegundos. Y el intervalo en el que se encuentra activado el voltaje es de 7.5 milisegundos y desactivado también. Esto lo necesitan para simular, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá, este de 5 milisegundos en el primer punto, lo necesitan para ustedes saber, para poder comparar si para esta frecuencia, después de 5 milisegundos, se ha alcanzado el estado estacionario, ¿cierto? Ustedes van a verificar que sí, sí alcanza el estado estacionario después de 5 milisegundos. Entonces, por lo tanto, 7.5 milisegundos es suficiente para uno ver toda la dinámica de la carga del capacitor. ¿Cierto? Muy bien. Continuamos. Entonces, ahí en Circuit Maker, entonces ustedes ya
habiendo graficado en Python, van a simular el circuito en Circuit Maker y van a comparar la simulación para cada uno de estos valores con la resistencia, capacitancia e inductancia con la gráfica que hicieron acá. Listo. Entonces, este punto, la mayoría de personas que necesitan nota, con este punto pagan la materia. ¿Sí o no? Este punto vale la mitad del parcial. O sea, este punto vale 2.5 por el 20%, ¿cierto? O sea, por 0.20. Esto es exactamente 0.5. Muy bien. Ahora vamos a mirar el segundo punto, que es el de la computadora analógica. Implementar en un simulador Circuit Maker 2000 una computadora analógica usando amplificadores operacionales que emule el circuito RLC anterior para los valores de amortiguamiento zeta y la frecuencia angular natural omega sub 0 dados. Dados. Discutir las ventajas del uso de computadoras analógicas, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve la computadora analógica? Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí del primer ejercicio, por ejemplo? Profe, disculpe que no le entendí bien al principio. Eso, el primer ejercicio también es para los de química y ambiental, ¿cierto? Sí, para todo el mundo. Ok, gracias, profe. Listo. El segundo ejercicio para los de química y ambiental, apenas lo estoy digitando. En la sesión de las 2, para la sesión de las 2 lo voy a tener listo. Entonces también espero que los de química y ambiental van a asistir a la sesión de las 2, ¿cierto? Profesor, yo tengo un inconveniente para asistir a esa reunión de las dos, y es que hoy van a quitar la luz acá en mi pueblo todo el día, creo que hasta las 5 de la tarde. Entonces no podré asistir. Listo, entonces yo le subo el parcial y les explico la segunda pregunta. La segunda pregunta es básicamente la conferencia que les dio Daniela el día lunes. Ahí están los detalles para ese segundo punto. Lo que ustedes tienen que hacer es tratar de interpretar los enunciados en torno a la discusión, por ejemplo, del calentamiento global, ¿cierto? Etcétera, del calentamiento global, de la absorción de radiación por parte de las moléculas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, mm, digamos que esa sería esa parte, ¿cierto? Entonces, ya, ya, la otra parte es lo que calculó Daniela en las diapositivas, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que explicar, yo creo que también sobre la conferencia que dio el doctor Carlos Arturo ayer, les va a ayudar, yo les puedo preguntar algunas cositas de ahí que ustedes pueden correlacionar con el átomo de Bohr, ¿cierto? Entonces, ayer hablamos de la energía solar, hablamos de cómo la energía solar está almacenada en los fósiles que lleva almacenada ahí por millones de años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace la energía solar para almacenarse? Pues básicamente con procesos de absorción. Entonces, los procesos de absorción permiten que las moléculas reciban energía solar y que puedan cambiar su configuración. Entonces, la energía solar queda almacenada de alguna forma en esa configuración, ¿sí o no? Entonces, y eso es un punto importante para que ustedes como ingenieros químicos, ingenieros ambientales, digamos, puedan
profundizar un poco en la importancia del electromagnetismo, no solamente en sus disciplinas, sino en problemas importantes como el de calentamiento global, ¿cierto? Entonces, para poder entender el calentamiento global, necesitamos entender cuál es el mecanismo mediante el cual la radiación solar interactúa con la materia, ¿cierto? Y ese modelo sencillo del átomo de Bohr es un modelo muy chévere y es un modelo muy versátil para nosotros entender el problema. Listo. Entonces, de eso se tratará el segundo punto para ambiental y química. Listo, chicos. Listo, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es un computador análogo? Vamos a pensar en esta ecuación diferencial que nosotros tenemos acá. Y este término de acá lo vamos a hacer como si fuera, por ejemplo, una U de T. Todo ese término es U de T, ¿cierto? Entonces, tenemos Q2 puntos más 2 zeta omega sub 0 por Q punto más omega sub 0 al cuadrado por Q igual a U de T, que sería la excitación, ¿cierto? Lo que voy a hacer acá es que voy a despejar Q2 puntos. Q2 puntos, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A U de T menos 2 zeta omega sub 0 por Q punto menos omega sub 0 al cuadrado por Q. Listo. Y a partir de acá voy a integrar una vez y voy a integrar dos veces. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es lo básico del computador análogo, saber que yo puedo con integrales, a partir de saber Q2 puntos, llegar a saber Q. Eso es lo que es un computador análogo para ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, lo siguiente. Entonces, consideremos la ecuación diferencial. Acá voy a utilizar para generalidad, voy a utilizar la variable x para la ecuación diferencial. Voy a utilizar x dos puntos más 2 zeta omega sub 0. Si ustedes no son capaces de hacer esa cita, hagan otra letra, coloquen mu, por ejemplo, lo que ustedes quieran. X punto más omega sub 0 al cuadrado por x igual a u de t. Entonces, despejamos x dos puntos, ¿cierto? Entonces, x dos puntos, ¿cómo quedaría? Quedaría igual a u de t menos 2 zeta omega sub 0 por x punto menos omega sub 0 al cuadrado por x, ¿cierto? Muy bien. Recordamos que x punto es la derivada de x con respecto al tiempo y que x dos puntos es la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces ¿cómo me queda esto?
X punto lo puedo obtener yo integrando X dos puntos con respecto al tiempo. O sea, la integral de la segunda derivada es la primera derivada, ¿cierto? Y la integral de la primera derivada con respecto al tiempo simplemente es X. Entonces yo puedo utilizar esta información e integrar acá esto. Este es el principio básico, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que, si X dos puntos es igual a U de t menos 2 zeta omega sub 0 por X punto menos omega sub 0 al cuadrado por X, es básicamente que X punto va a ser la integral de U de t menos 2 zeta omega sub 0 X punto menos omega sub 0 al cuadrado por X por dt. Observen que acá está X punto y acá también. ¿Eso qué implica? Esto implica que acá tiene que haber una realimentación para yo poder hacer esta integral. Ya les voy a explicar eso qué significa y cómo es que nosotros vamos a poder ver eso desde la perspectiva de un computador análogo. Primero les voy a mostrar, en esta clase les voy a mostrar cómo se ve un computador análogo en bloques, o sea, cuáles serían los elementos que constituyen el computador análogo. Y a las dos, entonces les muestro de esos elementos que constituyen el computador análogo, cómo hacemos esos elementos en un circuito para poderlo simular. Muy bien, entonces acá voy a integrar otra vez para hallar X. Entonces X sería igual. Entonces ya la segunda integral de esto. dt', ¿cierto? Dos integrales de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero que todo, yo tengo que construir un bloque, debo de construir un bloque que me permita hacer esta suma de acá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, necesito, esos bloques se llaman bloques sumadores. ¿Cierto? Esto es un bloque suma. Pero para eso necesito, ¿qué necesito? Necesito X punto y necesito X. Pero ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo X dos puntos. La salida de ese sumador va a ser X dos puntos. ¿Qué estoy sumando? U de t menos 2 zeta omega sub 0 por X punto, omega sub 0 por X, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, esta salida la integro la primera vez para que me dé X punto, ¿cierto? Entonces acá voy a tener una integral Esto es un bloque integral, ¿cierto? Muy bien. Y esta salida de acá, esta es la salida que yo voy a llamar X punto, ¿cierto? Porque ya integré, esta es X dos punto. La integro una vez, me queda X punto, ¿cierto? Ahora la voy a integrar otra vez porque acá entonces vuelvo a integrar, ¿cierto? Ya serían dos integrales. Estaría la segunda integral y por lo tanto esta salida de acá sería X, ¿cierto? Entonces ya tengo X punto y tengo X. A X tengo que multiplicarlo por omega sub 0 al cuadrado y a X punto tengo que multiplicarlo por 2 zeta omega sub 0. Entonces tienen que saber, para el caso particular, recuerden que en el primer punto hay tres valores de zeta, tres valores de amortiguamiento. Deben de hacer la computadora analógica para cada valor de amortiguamiento.
Entonces, este de acá lo voy a multiplicar por una ganancia. Las ganancias se ven como algo así, como un triangulito. Esto es una ganancia. Esta la voy a multiplicar por menos 2 zeta omega sub 0, ¿cierto? A ver. Coloquemos acá 2 zeta omega sub 0. Y acá la restamos. Listo. Y esta de acá, a ver. Esta de acá la multiplicamos por omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Bueno. Entonces de acá, este de acá lo llevamos al sumador. Listo. Y lo restamos. Este es con un signo menos. Y este de acá también lo vamos a llevar al sumador. Y lo vamos a restar. Con un signo menos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Acá nos falta la entrada UDT, que es con un signo más. Este es mi computadorcito analógico, este que tengo acá. Ya este computador debería de funcionar, ¿cierto? Yo les voy a enseñar en MATLAB cómo podemos hacer esto, por ejemplo. Antes de montarlo en Circuit Maker, ¿cómo podemos hacer esto en MATLAB? Entonces MATLAB tiene una aplicación en donde nosotros podemos colocar integradores, podemos colocar ganancias, multiplicar una señal en este esquema por un número, eso es una ganancia, multiplicar algo por un número, y podemos colocar también sumadores. Y en MATLAB podemos colocar osciloscopios. Entonces, en el osciloscopio lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar el osciloscopio para poder ver estas señales de acá, ¿cierto? Poder ver X y poder ver X punto, que serían la carga y la corriente. O sea, X sería la carga. En el capacitor y X punto sería la derivada de la carga, ¿cierto? Que es la corriente. Esto es un computador análogo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que uno hace con circuitos? Lo que nosotros hacemos con los circuitos es en un circuito vamos a tratar de pensar cómo es que podemos implementar este sistema para que nos permita resolver una ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Dónde está la solución de la ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial está acá en X. ¿Cierto? Observen que X punto es invisible, X punto no se ve, ni X dos puntos tampoco, que es lo único que se ve acá en este esquema. Lo único que se ve, este esquema es como si estuviera dentro de una cajita así. Lo único que se ve en ese esquema es la entrada y la salida de X, ¿cierto? El resto está dentro de la electrónica o dentro de los bloques, ¿cierto? Porque esto nosotros lo podemos hacer no solamente con electrónica. Hay muchas formas de hacer una realización de esto. No solo electrónica, hay varias, ¿cierto? Entonces, está la realización electrónica, está la realización mecánica, también hay una realización eléctrica que naturalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá adentro? Eso puede ser cualquier cosa. Inclusive lo que nosotros tenemos acá adentro puede ser un circuito de RLC, ¿cierto? Porque lo que nosotros estamos emulando acá
mediante esta construcción estamos emulando un circuito de RLC. O sea que dentro de esa caja, dentro de esa cajita que tenemos ahí, también, por ejemplo, podría haber un circuito de RLC. Esta sería, por ejemplo, una realización eléctrica de este problema. Acá está el capacitor. Acá está la inductancia. Entonces, lo que hay dentro de esa caja, que hay afuera, afuera viene estando, por ejemplo, la excitación, que sería en este caso la fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces, esto es la fuente de voltaje. Que se va a conectar acá internamente con lo que hay adentro de la cajita. ¿Y quién sería X de T? X de T sería el voltaje en el capacitor, o sea, esta salida de acá, ¿cierto? Listo. Entonces, esto sería R, C y L, ¿cierto? ¿Sí ven? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con estos integradores, esas ganancias, esos sumadores? Básicamente que estoy sin necesidad de resistencias, sin necesidad de inductancia, perdón, sin necesidad de inductancia, estoy emulando el comportamiento de este circuito, pero no solamente puedo hacer eso. Siempre y cuando yo tenga una ecuación diferencial como esta, de cualquier orden, yo también, por ejemplo, podría emular perfectamente, eh, mm, podría emular perfectamente cualquier sistema físico. No solamente el circuito de RLC, puede emular cualquiera, puede emular un sistema físico que tenga, por ejemplo, una ecuación diferencial de tercer orden, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una metodología que si yo, por ejemplo, implemento esto en un laboratorio, entonces diseño un circuito y lo monto en una tarjeta electrónica, yo básicamente puedo tener en tiempo real, sin necesidad de un computador, puedo tener en tiempo real, simplemente cambiando acá unos parámetros. ¿Cómo se cambian los parámetros acá? Simplemente se cambian cambiando resistencias. Eso lo puedo hacer con algo que se llama potenciómetro. Potenciómetro es una resistencia que es como de esta forma. Tiene 3 terminales el potenciómetro. Y con el tercer terminal yo puedo cambiar la resistencia del potenciómetro. Es lo que nosotros llamamos una resistencia variable. Hay veces que en los circuitos los potenciómetros se dibujan así, una resistencia con una flechita, ¿cierto? Entonces, con estas resistencias variables yo puedo variar los parámetros zeta y omega sub cero. Entonces, yo puedo cambiar de modelo de sistema físico variando zeta y omega sub cero y eso lo puedo hacer eléctricamente cambiando una resistencia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este tipo de sistemas físicos, este tipo de diseños me permiten a mí construir un sistema en el que sin yo tener que montar un sistema mecánico, sin yo tener que montar un sistema hidráulico, sin yo tener que montar un sistema neumático, simplemente puedo construir la computadora analógica que emule el sistema mecánico, que emule el sistema hidráulico, que emule el sistema térmico, solamente teniendo el modelo en ecuaciones diferenciales del sistema. Puede ser térmico, puede ser eléctrico, ¿cierto? Puede ser lo que sea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sistemas mecánicos.
Sistemas mecánicos. Para sistemas mecánicos, pues básicamente lo que nosotros tenemos es que tenemos, digamos, una frontera acá fija. Esto lo van a ver en ondas. Y acá, entonces, en esta frontera yo voy a tener lo siguiente. Entonces, de acá voy a tener, por acá voy a tener algo que se llama un amortiguador, ¿cierto? Un amortiguador es un elemento que sirve para disipar energía. Así como la resistencia en el circuito disipa energía, acá tenemos un amortiguador que disipa energía. Y acá voy a tener, por ejemplo, un resorte. El resorte tiene una constante de elasticidad K y el amortiguador tiene una constante de fricción viscosa gamma, porque el amortiguador típicamente lo que es que simplemente es como un cilindro con un fluido viscoso que tiene cierto coeficiente de fricción. Eso es lo que es un amortiguador. Y esto acá, entonces va unido a una masa. Entonces acá va a haber una masa, un bloque con una masa. Listo. Si esta es una fuerza, acá va a aplicar una fuerza, a llamar F de T. Entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton sobre esto. Entonces básicamente cuando yo aplico una fuerza sobre esta masa, el centro de gravedad de este bloque de masa se desplaza. Se desplaza a una distancia X de T. ¿Sí o no? Y por lo tanto la aceleración del bloque, este bloque se acelera en la dirección de X de T. La aceleración del bloque va en esta dirección. ¿Cierto? La aceleración. Por lo tanto, cuando yo desplazo el bloque en dirección menos y, como se muestra ahí, entonces va a haber una fuerza que va a ejercer el resorte sobre el bloque que se llama F sub K. Esta es una fuerza de restauración que es proporcional al desplazamiento, proporcional con una constante K, que es la constante del resorte, la ley de Hooke. Y acá también va a haber una fuerza del amortiguador. Esta es la fuerza de fricción, en donde la masa está perdiendo energía a través de este amortiguador, ¿cierto? Entonces, esta lo va a llamar la fuerza F sub gamma, que es igual a gamma por la velocidad X punto del bloque, ¿cierto? Por la segunda ley de Newton, entonces, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, segunda ley de Newton. Entonces, sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, sería, entonces la fuerza aplicada va en la misma dirección de la aceleración, o sea que la coloco de primera acá, menos las fuerzas que van en dirección contraria, FK y F gamma, menos FK menos F gamma, ¿cierto? Y esto es igual a quién, a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento, o sea que esto sería M por X dos puntos. Entonces reemplazamos cada cosa. Entonces me queda F de T menos K por X menos gamma por X punto igual a M por X dos puntos, ¿cierto? De acá me va a quedar que M por X dos puntos más gamma por X punto más K por X es igual a F de T. Y de acá yo simplemente lo que puedo hacer es que puedo dividir todo por la masa. Si yo divido todo por la masa me queda X dos puntos más gamma sobre la masa por X punto más K sobre la masa por X
igual a la fuerza sobre la masa, ¿cierto? Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden también, para un sistema mecánico amortiguado, ¿cierto? Muy análogo a lo que teníamos para la carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, también para la carga eléctrica en el circuito teníamos como algo así, pero con carga eléctrica. Pero acá también podemos tenerlo por un sistema mecánico. Estos sistemas son análogos. El circuito RLC es análogo al circuito masa resorte al sistema masa resorte amortiguador, que así es como se llama este chisme. Masa resorte amortiguador. Un segundo. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Muy buenos días. Sí, dígame. Hola, hola. Muy buenos días. Hablo con el señor Juan David Vázquez Caramillo. Sí, señora, dígame. Bueno, muy bien. Entonces, estos sistemas se llaman análogos. Masa resorte amortiguador es análogo al sistema RLC. Estos son sistemas de segundo orden, ¿cierto? Esto lo van a ver ustedes en el primer corte de oscilaciones y ondas. Entonces, allá de alguna forma van a tener que resolver estas ecuaciones diferenciales, pero ya van a estar viendo ecuaciones diferenciales, entonces ya les va a quedar un poquito más sencillo, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, cuál es el método convencional para uno resolver una ecuación de esas? Es la transformada de Laplace, ¿cierto? Es el más sencillo, ¿sí o no? Lo que pasa es que uno tiene que saber qué es transformada de Laplace, tiene que saber cómo operar con la transformada de Laplace, y eso tampoco es tan fácil, ¿cierto? Entonces, y eso no se ve en la transformada de Laplace, se ve ya como a final del curso de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, esa es una forma. Hay otra forma de resolver estas ecuaciones diferenciales que aparecen acá, que es con un polinomio característico, ¿cierto? Entonces, y hay una forma que se llama coeficientes indeterminados, ¿no? Entonces hay varias formas para no hacer esto. Acá lo que queremos ver es que efectivamente, para ya sea un circuito de RLC, como el que vimos en clase, o ya sea para este sistema masa resorte amortiguador, entonces nosotros vamos a poder implementar la solución usando este diagrama de bloques. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos a las dos? A las dos vamos a implementar este diagrama de bloques en MATLAB. Hay un programa de MATLAB que se llama MATLAB Simulink. Es una herramienta que tiene MATLAB. Bastante poderosa. Esta vaina puede con un mundo de colores. Es muy pesado, pues. No lo tienen que instalar. Yo voy a hacer la demostración en clase, ¿cierto? Voy a hacer una demostración de cómo hacer esto. Recuerden que la fuente de voltaje que nosotros siempre consideramos, o la excitación a la ecuación diferencial, es como un pulso periódico de esta forma, como algo así. Esto también lo vamos a sacar en MATLAB. Nosotros ya en Circuit Maker hemos sacado esto. Este es con el que hemos trabajado siempre, ¿cierto? Muy bien. Ya con esto les voy a enseñar entonces cómo se hace un integrador en Circuit Maker. Y en Circuit Maker lo que vamos a hacer es que no vamos a implementar la ganancia por separado, no, vamos a hacer un sumador, todo un sumador que incluya estas ganancias de acá, ¿cierto? Vamos a aprender a hacer eso. Yo les compartí a ustedes un libro en el grupo de estudio, ¿cierto? Entonces, ese es un libro que escribió este es un libro que escribió uno de mis profesores de electrónica, ¿cierto? El profesor Luis Enrique Avendaño. Entonces, esperen un segundo, yo miro dónde quedó ese libro por acá.
Se los voy a compartir. De nuevo, para que lo tengan ahí a la mano. En el capítulo 4, yo, si fuera ustedes, de aquí a las 2 de la tarde, me comenzaría a leer el capítulo 4, sobre todo la parte que se llama realización de funciones lineales. Entonces, lo que vamos a aprender ahí es que hay un amplificador operacional, es un elemento de circuito, se llama amplificador operacional, y nos va a servir para hacer muchas cosas, ¿cierto? Entre otras cosas, nos va a servir, por ejemplo, para hacer integradores como este y nos va a servir para hacer sumadores como este, ¿cierto? Que incluyan ganancias. Entonces, bueno, chicos, vamos a guardar esto. Muy bien. Listo, chicos.